Hola a todos y bienvenidos a nuestro rincón de misterio y terror. Hoy les traigo una historia que los dejará con los pelos de punta. Imaginen una cámara fotográfica capaz de capturar algo más que una imagen, algo que va más allá de lo visible. ¿Qué harías si descubrieras que cada fotografía que tomas es una ventana al destino fatal de quien aparece en ellas? Esta es la historia de Claudia y su encuentro con la cámara maldita. Prepárense para una historia aterradora que los hará pensar dos veces antes de usar su cámara nuevamente. Claudia ajustó la correa de su cámara y salió del pequeño estudio que había logrado alquilar con sus ahorros. Aunque su carrera como fotógrafa independiente estaba despegando lentamente, sentía que algo le faltaba. Había tomado cientos de fotografías, trabajado para clientes en bodas, eventos y sesiones de retratos, pero siempre se comparaba con los grandes nombres que admiraba. Soñaba con capturar algo único, algo que dejara una marca en el mundo. Aquella tarde, mientras paseaba por el centro de la ciudad buscando inspiración, un cartel llamó su atención: liquidación de antigüedades. La tienda, oscura y apretujada, parecía un lugar en el que uno podría perderse entre objetos cargados de historias. Dentro, el olor a madera vieja y polvo era casi abrumador. Claudia recorrió los pasillos estrechos hasta que la vio, una cámara antigua, colocada con cuidado en una vitrina de vidrio. Era un modelo que jamás había visto antes, con un cuerpo de metal negro desgastado y detalles grabados en oro que reflejaban la luz tenue del lugar. «Es preciosa, ¿verdad?», dijo una voz ronca detrás de ella. El dueño de la tienda, un hombre de cabello canoso y ojos pequeños, apareció de repente, como si hubiera salido de las sombras. «Sí, es hermosa», respondió Claudia, sin despegar la vista de la cámara. El hombre sonrió, pero su expresión parecía más una mueca. «Esa cámara es única». Su anterior dueño decía que podía capturar más que solo imágenes. Decía que era como un ojo que veía el alma. Claudia soltó una risa nerviosa. Pensó que el hombre intentaba darle un aire místico al objeto para inflar su precio. «¿Funciona?», preguntó, ignorando el comentario. El hombre asintió. «Funciona perfectamente. Y por hoy, puedo dejártela a un precio ridículo». La oferta era demasiado buena para ser verdad, pero Claudia no podía resistirse. Salió de la tienda con la cámara en sus manos, sintiendo una extraña mezcla de emoción y un ligero malestar que no pudo explicar. De vuelta en el parque, Claudia decidió probar la cámara. En un rincón apartado, vio a una pareja sentada en un banco, riendo mientras se tomaban selfies con sus teléfonos. La luz del atardecer era perfecta, bañando todo con un tono dorado. Sin pensarlo mucho, levantó la cámara y tomó varias fotos de la pareja desde lejos, como solía hacer para practicar. La cámara era una maravilla. El obturador tenía un sonido sólido y satisfactorio, y cada vez que presionaba el botón, sentía una conexión extraña, como si la cámara y ella fueran una sola cosa. Al regresar a su estudio esa noche, no podía esperar para ver las fotos. Conectó la tarjeta de memoria a su computadora y abrió la galería. La mayoría de las imágenes eran exactamente lo que esperaba: la pareja sonriendo, el sol cayendo detrás de ellos, las sombras alargadas de los árboles. Pero una foto en particular la hizo detenerse en seco. En la imagen, el rostro del hombre estaba ligeramente distorsionado. Su sonrisa se había transformado en una mueca de dolor, y sus ojos, que en las otras fotos brillaban con alegría, parecían vacíos, como si miraran algo aterrador detrás de la cámara. Claudia frunció el ceño y acercó la imagen. Podía haber sido un error en el enfoque o un fallo en la cámara, pero algo en esa deformación le resultaba perturbadoramente real. El malestar que había sentido en la tienda volvió, pero esta vez más fuerte. «Debe ser un fallo», murmuró para sí misma, cerrando la galería y apagando la computadora. Esa noche, mientras intentaba dormir, la imagen del rostro distorsionado seguía apareciendo en su mente, como una sombra persistente que no podía ignorar. El sonido insistente del teléfono despertó a Claudia antes de que el sol hubiera salido completamente.
Medio adormilada, alargó la mano y tomó el dispositivo. Era una notificación de noticias locales. No solía prestarles mucha atención, pero algo en el titular la hizo detenerse. Hombre muere en accidente de tráfico en el centro de la ciudad. Había algo familiar en el rostro de la víctima que aparecía en la pequeña foto del artículo. Claudia se incorporó lentamente, forzando a su cerebro aún somnoliento a procesar lo que veía. Era el hombre que había fotografiado en el parque el día anterior. La noticia detallaba que el accidente ocurrió cerca de la medianoche. Según los testigos, el automóvil del hombre había perdido el control sin ninguna razón aparente y se había estrellado contra un poste de luz. Los paramédicos declararon su muerte en el lugar del accidente. Lo que realmente hizo que un escalofrío recorriera su columna fue la descripción de la expresión en su rostro, como si hubiera visto algo aterrador antes de morir. Claudia dejó el teléfono a un lado, su corazón latiendo con fuerza. Pensó en la fotografía que había tomado, la imagen en la que el rostro del hombre parecía distorsionado por una expresión de horror. Era una coincidencia, tenía que serlo. Miles de personas tomaban fotografías todos los días. No había forma de que su cámara estuviera conectada a esto, ¿o sí? Claudia pasó el resto de la mañana intentando ignorar el extraño vínculo que su mente trataba de establecer. Repasó una y otra vez el momento en que tomó la foto, intentando encontrar algo lógico. Tal vez la cámara tenía algún defecto, o quizá la distorsión era un fallo en el software de su computadora al procesar la imagen. Decidida a encontrar una explicación, encendió su computadora y abrió nuevamente la galería. Ahí estaba la foto. El rostro del hombre seguía tan deformado como la primera vez que lo vio, con esa mueca imposible que parecía gritar desde la pantalla. Por un momento, Claudia consideró borrar la imagen. Pero algo en su interior, una mezcla de miedo y fascinación, la detuvo. Tenía que entender qué estaba sucediendo. Recordó las palabras del dueño de la tienda: es única, puede capturar más que solo imágenes. En ese momento, había descartado la frase como un truco de venta, pero ahora resonaba en su mente como una advertencia sombría. Para tranquilizarse, Claudia decidió realizar un experimento. Si la cámara era responsable de la deformación, tal vez podría replicar el error con otras fotografías. Tomó la cámara, salió al jardín trasero de su casa y comenzó a fotografiar todo lo que encontró: flores, árboles, incluso un gato que pasaba tranquilamente por la calle. Regresó al estudio y revisó las imágenes. Nada fuera de lo normal. Todas las fotos eran claras, nítidas, perfectas. No había ninguna anomalía, ninguna distorsión. Un pequeño alivio empezó a instalarse en su pecho. Tal vez lo del hombre había sido un extraño accidente, un error aislado. Decidió ir más allá. Caminó hasta un parque cercano y fotografió bancos vacíos, hojas caídas, una fuente que brillaba bajo el sol. Incluso tomó fotos de un grupo de niños jugando en la distancia, aunque evitó enfocar directamente sus rostros. Al regresar a casa, revisó nuevamente las imágenes. Y otra vez, no había nada extraño. La cámara, al menos en apariencia, funcionaba perfectamente. Esa noche, mientras cenaba, Claudia no podía dejar de pensar en la conexión entre la foto del hombre y su muerte. ¿Era realmente una coincidencia? ¿O había algo más en la cámara, algo que no podía explicar? El artículo de noticias seguía en su mente, especialmente la descripción de la expresión del hombre al morir. Se levantó de la mesa y encendió la computadora nuevamente. Buscó más información sobre la víctima. Era un abogado local, conocido por su carisma y éxito en los tribunales. Según el artículo, no había señales de que estuviera distraído o bajo los efectos de alguna sustancia al momento del accidente. Claudia cerró la computadora con un suspiro. Sabía que estaba dejando que su imaginación se saliera de control, pero no podía evitarlo. Había algo profundamente inquietante en esa coincidencia, algo que no podía ignorar. A medida que pasaban los días, Claudia comenzó a sentir una paranoia creciente.
Aunque seguía tomando fotografías con la cámara, evitaba fotografiar personas. Había algo en la posibilidad de que la cámara estuviera conectada a lo que había ocurrido que le hacía estremecerse. Una tarde, mientras organizaba el estudio, encontró la caja de la cámara. Dentro, había un pequeño papel amarillento que no había notado antes. Parecía ser una nota escrita a mano, con una caligrafía elegante pero temblorosa. No es solo una cámara. Es una ventana. Y lo que ves a través de ella, nunca podrás ignorarlo. Claudia dejó caer la nota como si quemara. Su respiración se aceleró y una sensación de opresión llenó su pecho. ¿Qué significaba eso? ¿Era una advertencia del dueño anterior? ¿O simplemente otra forma de alimentar la atmósfera misteriosa alrededor de la cámara? Decidió volver a la tienda de antigüedades. Tenía que hablar con el dueño, obtener respuestas. Cuando llegó a la tienda, estaba cerrada. Claudia miró a través del cristal polvoriento, pero el interior estaba completamente vacío. Era como si nadie hubiera estado ahí en años. Tocó la puerta, esperó y finalmente decidió preguntar en los negocios cercanos. Una panadería al lado parecía ser el lugar adecuado para buscar información. ¿La tienda de antigüedades?, preguntó la panadera, secándose las manos en el delantal. Esa tienda cerró hace meses. El dueño se fue sin avisar a nadie. Claudia sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo era posible? Había comprado la cámara apenas unos días atrás. Insistió en preguntar si alguien más había ocupado la tienda recientemente, pero la panadera negó con la cabeza. Regresó a casa con más preguntas que respuestas. Se sentía atrapada en un laberinto de incertidumbre, con la cámara en el centro de todo. Esa noche, mientras miraba la cámara en la mesa, Claudia tomó una decisión. Tenía que probar algo más. Hasta ahora, había evitado fotografiar personas por miedo a lo que podría ocurrir. Pero si realmente quería respuestas, tendría que enfrentarse al posible peligro. Llamó a una amiga cercana, Sofía, y le pidió que posara para una sesión. Sofía aceptó sin hacer preguntas. Claudia no le habló sobre sus inquietudes. Era mejor no alarmarla sin necesidad. La sesión se llevó a cabo al día siguiente en el estudio. Claudia fotografió a Sofía en diferentes poses, intentando parecer tranquila mientras su mente estaba llena de temor. Una vez que terminaron, Sofía se despidió alegremente, sin notar la tensión en Claudia. Cuando revisó las fotos más tarde, no encontró nada extraño en ellas. Sofía lucía perfectamente normal, sonriendo en todas las imágenes. Por un momento, Claudia sintió que su paranoia había sido en vano. Pero en lo más profundo de su mente, la duda persistía. El día terminó con Claudia más confundida que nunca. La cámara parecía no mostrar ningún patrón lógico en su comportamiento. Sin embargo, la imagen del hombre seguía grabada en su memoria, una sombra que no podía ignorar. La incertidumbre en la vida de Claudia era como un hilo que se tensaba más con cada día que pasaba. A pesar de sus intentos por evitarlo, la cámara seguía ejerciendo un extraño magnetismo sobre ella, atrayéndola hacia un territorio que no podía comprender. Cuando recibió la propuesta para fotografiar un evento corporativo, lo aceptó sin dudar demasiado. Pensó que un cambio de escenario y la rutina laboral podrían ayudarla a despejar su mente. Además, el pago era generoso y la oportunidad de trabajar en un entorno profesional resultaba atractiva. Sin embargo, en el fondo sabía que también sentía una mórbida curiosidad. ¿Qué pasaría si la cámara se comportaba de manera extraña otra vez? El evento se llevó a cabo en un elegante salón de conferencias en el centro de la ciudad. Claudia llegó temprano para familiarizarse con el lugar y planificar las tomas. El ambiente era animado, con ejecutivos charlando entre sí, algunos sosteniendo copas de vino y otros revisando presentaciones en laptops. Comenzó con fotos generales del lugar, las mesas decoradas con esmero, el podio en el escenario principal, los arreglos florales que aportaban un toque sofisticado.
Poco a poco, empezó a tomar fotos de los asistentes en pequeños grupos. A través del visor de la cámara, todo parecía normal. Las sonrisas se veían genuinas, las luces del salón proporcionaban una iluminación perfecta y la cámara capturaba cada detalle con precisión. Claudia casi se permitió relajarse. Cuando llegó el momento de la foto grupal, pidió a todos que se reunieran frente al escenario. Alrededor de 25 personas se alinearon, acomodándose para la toma. Claudia ajustó el enfoque y disparó varias veces para asegurarse de que al menos una imagen fuera perfecta. Esa noche, después del evento, Claudia se sentó frente a su computadora para editar las fotografías. Las primeras imágenes del lugar y de los pequeños grupos eran impecables, llenas de vida y color. Pero cuando abrió la carpeta que contenía las fotos grupales, su respiración se detuvo. En la pantalla, las personas no aparecían como ella las recordaba. Varias de ellas mostraban deformaciones grotescas. Un hombre en el extremo derecho tenía la piel del rostro completamente quemada, como si hubiera estado expuesto a un incendio devastador. Una mujer en el centro tenía los ojos hundidos y vacíos, sus cuencas negras parecían gritar en silencio. Otro hombre, en la esquina izquierda, tenía los brazos retorcidos en ángulos imposibles, con huesos que sobresalían grotescamente de la carne. Claudia sintió que el estómago se le revolvía. Cerró los ojos e intentó respirar profundamente, pero las imágenes seguían grabadas en su mente. Revisó las fotos una y otra vez, con la esperanza de que todo fuera un error de edición, pero no lo era. 2 días después, Claudia vio las noticias nuevamente mientras desayunaba. Esta vez, no fue el teléfono quien la alertó, sino el televisor en la sala. La noticia mostraba la imagen de un hombre que murió en un incendio en su casa la noche anterior. El corazón de Claudia se detuvo al reconocerlo. Era el hombre de la foto grupal con el rostro quemado. Las llamas habían consumido su hogar rápidamente y los bomberos encontraron su cuerpo carbonizado en el interior. La foto del noticiero mostraba a un hombre sonriente y amable, completamente opuesto al ser deformado que Claudia había visto en su fotografía. Más tarde ese mismo día, recibió un mensaje de texto de uno de los organizadores del evento. Uno de los asistentes, un joven ingeniero, había muerto en un accidente laboral esa misma mañana. Había caído desde una gran altura mientras inspeccionaba una obra en construcción. Claudia abrió nuevamente las fotos. Era el hombre de los brazos rotos. Sus pensamientos comenzaron a desmoronarse. Ya no podía negarlo. Las muertes estaban directamente relacionadas con las deformaciones en las fotografías. La cámara no solo capturaba imágenes, sino que parecía predecir de forma macabra el destino de las personas que fotografiaba. El descubrimiento llenó a Claudia de un miedo paralizante, pero también de una mórbida curiosidad que no podía ignorar. ¿Cómo era posible que una cámara tuviera ese poder? ¿Era una maldición, un artefacto sobrenatural, o simplemente una broma cruel del destino? No sabía qué hacer. Por un lado, quería deshacerse de la cámara, deshacerse de todo lo relacionado con ella y volver a una vida normal. Pero por otro lado, sentía que había algo más que necesitaba descubrir. Decidió investigar por su cuenta. Pasó horas buscando en internet cámaras similares o historias sobre artefactos malditos, pero no encontró nada concreto. Lo único que se repetía eran referencias vagas a objetos malditos que traían desgracia a sus dueños. Esa noche, mientras editaba las pocas fotos que no parecían tener problemas, recibió una llamada. Era Sofía, su amiga a la que había fotografiado unos días atrás. «Claudia, ¿puedes venir? Me siento rara, algo extraño está pasando». La voz de Sofía sonaba temblorosa, casi al borde del llanto. Claudia tomó la cámara, como si fuera una extensión de sí misma, y salió corriendo hacia el apartamento de su amiga. Cuando llegó, encontró a Sofía sentada en el sofá, con las manos temblando. «Claudia, desde que tomaste esas fotos, siento que alguien me está mirando todo el tiempo. En casa, en la calle, incluso cuando estoy sola,
Siento como si una sombra estuviera siguiéndome. Claudia no sabía qué decir. Recordó que las fotos de Sofía no mostraban ninguna deformación, pero la paranoia en su amiga era palpable. Tal vez solo estás estresada, Sofía. No hay nada en las fotos. ¿No entiendes?, gritó Sofía, poniéndose de pie. Algo está mal, lo siento en mi piel. Claudia intentó calmarla, pero la duda comenzó a germinar en su mente. ¿Y si la cámara también influía en formas que aún no entendía? Esa noche, de regreso en su apartamento, Claudia revisó nuevamente la caja de la cámara y la extraña nota que había encontrado días atrás. La palabra ventana resonaba en su mente. ¿Ventana hacia qué? Decidió que tenía que encontrar al dueño anterior, sin importar cuánto tiempo le tomara. Buscó en foros de antigüedades y grupos de coleccionistas, publicando la descripción de la cámara y preguntando si alguien sabía algo sobre su origen. Mientras esperaba respuestas, el miedo y la fascinación seguían creciendo. Cada vez que encendía la cámara, sentía que estaba abriendo una puerta a algo mucho más grande, algo que quizás no debería conocer. El misterio que envolvía la cámara era como un veneno que lentamente se infiltraba en la vida de Claudia. Cada intento por ignorarla, por continuar con su rutina, solo servía para intensificar su obsesión. No podía apartar de su mente las horribles imágenes, las muertes, y la sensación de que aquella cámara era mucho más que un simple objeto inanimado. Decidida a descubrir la verdad, Claudia comenzó una investigación exhaustiva, adentrándose en un mundo de secretos oscuros y leyendas olvidadas. La búsqueda comenzó con algo simple: intentar rastrear el origen de la cámara. Examinarla más de cerca no ofreció ninguna pista nueva. No tenía una marca reconocible ni números de serie visibles. Era como si hubiera sido fabricada en otro tiempo o lugar. Recordó el anticuado local donde la compró y decidió regresar. Cuando llegó, encontró la tienda cerrada, con un cartel de "se-renta" pegado en la puerta. Preguntó a los comerciantes cercanos, pero nadie pudo darle información sobre el dueño o hacia dónde se había mudado. Decepcionada, regresó a casa y llevó su búsqueda al ámbito digital. Comenzó a explorar foros de fotografía, páginas de coleccionistas y archivos de antigüedades, publicando preguntas y descripciones de la cámara. Pasaron días sin respuesta, hasta que un usuario anónimo le envió un mensaje privado con un enlace. ¿Buscas esto?, decía el mensaje. El enlace la llevó a un oscuro rincón de internet, un blog abandonado que parecía llevar años sin actualizar. En él, un hombre llamado Miguel Álvarez narraba su obsesión con una cámara maldita. Miguel era un fotógrafo reconocido a mediados del siglo XX, célebre por sus imágenes impactantes y su habilidad para capturar la esencia de sus sujetos. En su diario digital, mencionaba cómo su éxito comenzó tras adquirir una cámara que encontró en un mercado de pulgas. Según sus palabras, la cámara tenía algo especial. Sus fotografías siempre salían perfectas y sus retratos eran tan cautivadores que comenzaron a atraer la atención de críticos y aficionados. Sin embargo, Miguel también empezó a notar algo extraño. Algunas de sus imágenes mostraban distorsiones inquietantes en las personas que fotografiaba. En una entrada particularmente perturbadora, Miguel escribió sobre cómo las personas en sus fotos comenzaron a morir poco después de ser retratadas. Describió accidentes, enfermedades repentinas y muertes violentas que coincidían con las deformaciones visibles en las fotografías. No es una cámara normal, escribió Miguel en su última entrada conocida. Es una ventana al sufrimiento. Una trampa para almas. Cada disparo no solo captura la imagen, sino también algo más profundo, más oscuro. Después de esa última publicación, Miguel desapareció sin dejar rastro. Claudia sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo al leer el diario. Aunque parte de ella quería creer que todo era una invención, las similitudes con su propia experiencia eran imposibles de ignorar. Miguel mencionaba específicamente cómo la cámara parecía escoger a sus víctimas y cómo intentó deshacerse de ellas sin éxito.
Más adelante, Claudia encontró menciones de la cámara en otras fuentes, aunque ninguna tan detallada como el diario de Miguel. En un foro dedicado a objetos paranormales, alguien describía una leyenda sobre una cámara que capturaba no solo la imagen, sino también el destino de sus sujetos. Es un espejo del alma, decía un usuario. Muestra cómo serán castigados antes de morir. La cámara no puede ser destruida ni abandonada, siempre regresa a su dueño. La idea de que la cámara era indestructible parecía absurda para Claudia, pero después de todo lo que había presenciado, decidió intentarlo. Esa misma noche, llevó la cámara al patio trasero de su edificio, donde encendió una pequeña hoguera. Con un golpe rápido, arrojó la cámara al fuego y esperó, conteniendo la respiración. Las llamas lamieron la superficie metálica, pero, para su horror, la cámara permaneció intacta. Incluso después de minutos bajo el calor intenso, ni siquiera mostraba signos de quemaduras. Frustrada, intentó destruirla con un martillo. Colocó la cámara sobre una superficie de concreto y golpeó con todas sus fuerzas. El martillo rebotó, y la cámara no mostró ni un rasguño. «¡Maldita seas!», gritó, sintiendo como la desesperación comenzaba a apoderarse de ella. En un último intento, la llevó al río cercano y la lanzó con todas sus fuerzas, viendo cómo se hundía en las aguas turbias. Regresó a casa pensando que finalmente se había librado de ella. Pero cuando entró a su apartamento, la cámara estaba sobre la mesa del comedor, como si nunca hubiera salido de allí. Esa noche, Claudia no pudo dormir. Las palabras de Miguel resonaban en su cabeza: es una trampa para almas. Ahora entendía que la cámara no era un objeto ordinario. Era un artefacto que, de alguna manera, estaba conectado a ella. Sin embargo, había algo que la inquietaba aún más: la cámara parecía tener un propósito, una especie de voluntad propia. No solo capturaba imágenes, sino que parecía elegir deliberadamente a sus víctimas. Claudia decidió que no podía seguir huyendo. Si la cámara no podía ser destruida ni abandonada, solo le quedaba una opción: descubrir cómo funcionaba y qué quería realmente. Con el diario de Miguel como guía, Claudia trazó un plan. Decidió buscar a otras personas que pudieran haber tenido contacto con la cámara. Quizás alguien más sabía algo que ella no. Aunque el miedo la consumía, también sentía una extraña determinación. Ahora sabía que la cámara era más que una simple herramienta, era una ventana al abismo. Y, de alguna manera, sentía que estaba destinada a descubrir la verdad, sin importar el precio. Las cosas habían cambiado para Claudia. Su vida cotidiana, antes llena de entusiasmo y creatividad, se había reducido a un estado de constante paranoia. El trabajo, las amistades y cualquier cosa que la vinculase con el mundo exterior habían pasado a segundo plano. Ahora, toda su atención estaba centrada en la cámara y en la maldición que parecía estar ligada a ella. Tras los horrores que había presenciado y las muertes que coincidían con las imágenes distorsionadas, Claudia había tomado una decisión: dejar de fotografiar personas. Pensaba que, si no había sujetos humanos en sus imágenes, podría evitar que la cámara causara más daño. Pero estaba equivocada. Aunque tratara de negar lo sobrenatural, Claudia empezó a sentir que la cámara tenía una voluntad propia. No era solo un objeto maldito, era algo más, algo consciente. Algunas noches, cuando estaba sola en casa, juraba escuchar un leve clic, como si alguien presionara el obturador. Al principio pensó que era su imaginación, producto del estrés y la falta de sueño. Pero una noche, mientras dormía profundamente, ocurrió algo que le heló la sangre. Despertó sobresaltada por un leve destello de luz. Parpadeó confusa y miró alrededor de la habitación oscura. Sobre la mesa de noche, la cámara estaba posicionada perfectamente, apuntando hacia ella. Antes de que pudiera moverse, el obturador se disparó solo, emitiendo su característico clic. ¿Qué demonios?, murmuró, su voz temblando. Tomó la cámara con manos temblorosas y miró la pantalla. Lo que vio la dejó sin aliento.
La foto mostraba su rostro, pero no el que tenía en ese momento. En la imagen, su expresión era de puro terror, como si estuviera presenciando algo indescriptiblemente horrible. Su piel estaba pálida y un corte profundo cruzaba su cuello, como si alguien la hubiera degollado. Dejó caer la cámara y retrocedió tambaleándose, cubriéndose la boca para no gritar. El resto de la noche fue un infierno. Claudia no pudo dormir, su mente no dejaba de proyectar la imagen de su rostro mutilado. Era como si la cámara le hubiera mostrado un fragmento de su futuro, una visión de su muerte. A la mañana siguiente, decidió que ya no podía vivir con ese peso. Tenía que deshacerse de la cámara, sin importar cómo. Recordó sus intentos previos, el fuego, el martillo, el río. Ninguno había funcionado. Pero aún no había intentado simplemente abandonarla. Ese mismo día, empaquetó la cámara cuidadosamente y condujo hacia el bosque a las afueras de la ciudad. El lugar estaba casi desierto y la atmósfera era inquietantemente tranquila. Encontró un claro entre los árboles, donde dejó la cámara bajo un montón de hojas secas. «Adiós», susurró, con una mezcla de alivio y temor. Sin mirar atrás, regresó corriendo al coche y condujo a casa. Por primera vez en semanas, sintió que había recuperado un poco de control sobre su vida. Al llegar a su apartamento, Claudia intentó relajarse. Tomó un té caliente y trató de distraerse con un libro. Pero el alivio no duró mucho. Esa noche, mientras estaba en el sofá, escuchó un sonido familiar, el clic del obturador. Su corazón se detuvo. Lentamente giró la cabeza hacia la mesa del comedor y allí estaba la cámara, posicionada exactamente como antes. El pánico la invadió y un grito escapó de su garganta. Se levantó de un salto, derribando la taza de té, y se quedó mirando la cámara con una mezcla de horror y desesperación. «¿Qué quieres de mí?», gritó, su voz quebrándose. Por supuesto, no hubo respuesta. La cámara permaneció inmutable, un testigo silencioso de su desesperación. Claudia sabía que no podía seguir viviendo así. La cámara era como un parásito, algo que se aferraba a su vida y no la dejaba escapar. Pero también era algo más, un enigma que exigía ser resuelto. Esa noche, tomó una decisión. Si la cámara estaba destinada a permanecer con ella, entonces usaría ese vínculo para encontrar respuestas. Decidió que no volvería a huir. En cambio, intentaría comprender su naturaleza y descubrir cómo librarse de ella definitivamente. Primero, se armó con valor y revisó nuevamente las fotos almacenadas en la cámara. Entre ellas, encontró varias imágenes de paisajes y objetos inanimados que había tomado deliberadamente, pero también había otras que no recordaba haber capturado, fotos de ella misma durmiendo, de su reflejo en el espejo, e incluso de su apartamento vacío, como si alguien más hubiera estado usando la cámara en su ausencia. Cada imagen parecía un mensaje, un recordatorio de que la cámara siempre estaba observando. Mientras examinaba las fotos, Claudia empezó a notar algo aún más perturbador. En muchas de las imágenes, especialmente las que mostraban a personas, había una sombra en el fondo, una figura apenas discernible que parecía estar observando desde las esquinas. Recordó las palabras del diario de Miguel, una trampa para almas. ¿Podría esa sombra ser el verdadero espíritu que habitaba en la cámara? Esa noche, Claudia durmió con las luces encendidas, aunque sabía que eso no la protegería. La cámara estaba allí, en la mesa, como un depredador paciente que espera el momento adecuado para atacar. Los días siguientes fueron una batalla constante entre el miedo y la curiosidad. Claudia no aceptaba más trabajos de fotografía, pero tampoco podía abandonar su obsesión con la cámara. Su conexión con el arte, que antes era su mayor pasión, se había transformado en una relación tóxica con este objeto maldito. Intentó buscar ayuda, contactando a investigadores de lo paranormal y a expertos en maldiciones. Pero nadie parecía tener una respuesta definitiva. La mayoría pensaba que estaba loca, otros la ignoraban por completo. Sin embargo,
Claudia sabía que no estaba imaginando nada. Cada vez que miraba la cámara, sentía una presencia, una energía oscura que parecía alimentarse de su miedo. Una noche, decidió intentar algo diferente. Encendió la cámara y se enfrentó al lente directamente. «Si eres consciente, hazme saber lo que quieres», dijo, su voz temblando. Apretó el obturador y esperó. La cámara emitió un leve zumbido, como si algo dentro de ella estuviera despertando. Miró la pantalla y vio la foto que acababa de tomar. Su rostro se veía diferente, estaba pálido, con ojeras profundas y una expresión de resignación. Pero había algo más. En el fondo de la imagen, la sombra que había visto antes era más clara ahora. Parecía tener forma humana, aunque sus rasgos eran indistinguibles. Claudia sintió que se le helaba la sangre. Por primera vez, tuvo la sensación de que la cámara le estaba respondiendo. «¿Quién eres?», susurró. No hubo respuesta, pero supo que acababa de cruzar un límite peligroso. El peso de la cámara se había vuelto insoportable. Cada día que pasaba, Claudia sentía como su espíritu se desgastaba un poco más. Sabía que no tenía escapatoria, pero también sabía que no podía seguir viviendo con ese miedo constante. La cámara la observaba como un testigo silencioso, como si esperara que ella tomara una decisión final. La última foto que se tomó a sí misma había sido una advertencia, pero Claudia estaba decidida a llegar al fondo del misterio, incluso si eso significaba enfrentarse directamente a lo que habitaba en el interior de ese objeto maldito. Esa noche, encendió todas las luces de su apartamento y se sentó frente a la cámara. Respiró profundamente, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer podría sellar su destino. Con manos temblorosas, ajustó el trípode y configuró el temporizador. Se sentó frente al lente, mirándolo fijamente, como si desafiara a la cámara a mostrarle la verdad. «Muéstrame lo que quieres». «Muéstrame todo», dijo en voz baja, casi como un ruego. El obturador se disparó, llenando el silencio con el clic que ahora parecía el eco de una sentencia. La cámara emitió un zumbido extraño, más largo y profundo que nunca, como si algo dentro de ella estuviera despertando por completo. Claudia tomó la cámara con cuidado y miró la pantalla. La imagen la dejó sin aliento. En la foto, su rostro aparecía más deformado que nunca, con los ojos hundidos, la piel ceniza y el cuello desgarrado, como si una mano invisible lo hubiera cortado con una precisión brutal. Pero eso no era lo peor. Detrás de ella, figuras oscuras se alzaban, al principio difíciles de discernir. Parecían sombras, pero cuanto más miraba, más detalles horripilantes emergían, rostros distorsionados, cuerpos retorcidos, y ojos que brillaban como brasas en un abismo de oscuridad. Las figuras no estaban simplemente ahí. Estaban observándola, inclinándose hacia ella, susurrando algo que casi podía escuchar. Claudia sintió cómo su cuerpo se paralizaba mientras las palabras empezaban a formarse en su mente, un eco lejano que provenía de las sombras en la foto. «Eres nuestra». El miedo se transformó en desesperación. Claudia arrojó la cámara al suelo, esperando que esta vez se rompiera, pero el objeto permaneció intacto, como si fuera indestructible. «Déjenme en paz», gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. Las luces de su apartamento comenzaron a parpadear, sumiendo la habitación en un baile caótico de claridad y penumbra. Los susurros se hicieron más fuertes, y Claudia sintió que no estaban solo en su mente, estaban en la habitación con ella. Intentó correr hacia la puerta, pero sus piernas se sentían pesadas, como si una fuerza invisible la estuviera reteniendo. Miró hacia atrás y vio algo imposible. Las sombras de la foto estaban ahora en la habitación, moviéndose lentamente hacia ella. Una de las figuras extendió un brazo, y aunque no tenía rostro, Claudia pudo sentir su mirada fija en ella. «Tu tiempo ha llegado», dijo una voz gutural, resonando en toda la habitación. Claudia reunió toda la fuerza que le quedaba y corrió hacia la cocina.
Buscó desesperadamente un cuchillo o algo que pudiera usar como arma, pero cuando volvió la vista hacia la sala, la cámara estaba ahí, en el centro de la mesa, apuntando hacia ella. Era como si la cámara la estuviera desafiando a enfrentarse a su destino. Con un grito de frustración, tomó el cuchillo y lo dirigió hacia la cámara. La hoja chocó contra el metal con un estruendo ensordecedor, pero la cámara permaneció intacta. El impacto fue tan fuerte que el cuchillo se partió en dos, dejando a Claudia sin armas. De repente, sintió un dolor punzante en el cuello. Llevó las manos a la garganta y sintió un líquido caliente que comenzaba a fluir. Miró su reflejo en el vidrio de la ventana y vio una línea roja que se abría lentamente en su piel, exactamente como en la foto. La habitación comenzó a girar. Claudia cayó de rodillas, con las manos empapadas de sangre. Mientras su visión se nublaba, pudo ver cómo las figuras oscuras se acercaban más. Sus rostros grotescos estaban llenos de una satisfacción perversa. La última cosa que escuchó fue el clic de la cámara, como si estuviera registrando su muerte con la misma precisión fría que había mostrado con los demás. Días después, el cuerpo de Claudia fue encontrado en su estudio, con el cuello cortado exactamente como en la fotografía. Los informes policiales no pudieron explicar lo sucedido, no había signos de lucha ni evidencia de que alguien más hubiera estado en el apartamento. La cámara no estaba en el lugar del crimen. Semanas más tarde, en una tienda de antigüedades en las afueras de la ciudad, un joven coleccionista entró buscando objetos únicos para su colección. En un estante polvoriento, encontró una cámara antigua. ¡Qué interesante! Esto se verá genial en mi colección, dijo, sonriendo. El dueño de la tienda lo miró con una expresión sombría. Ten cuidado con eso, muchacho. Algunos dicen que está maldita. El joven rió, pensando que era solo una broma, y pagó por la cámara. Mientras salía de la tienda, no notó el leve destello que provenía del lente, ni el clic sutil que marcó el inicio de una nueva historia de horror. Y así termina nuestra escalofriante historia de hoy. ¿Qué les pareció? Si disfrutaron esta aterradora narrativa, no olviden dejarnos un like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias llenas de misterio y terror. Además, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué harían si encontraran una cámara como esta? ¿Intentarían deshacerse de ella o se atreverían a usarla? Nos vemos en el próximo video, si es que la cámara no decide otra cosa. ¿Y si hay objetos a nuestro alrededor que ya tienen escrito nuestro destino, solo que aún no sabemos cómo ver las señales?